Un producto final de sillas, Whirl, es hecho de varias piezas en diferentes estaciones en la fábrica. Este video se enfocará en las piezas hechas en el área de mallas. Dos partes de la silla Whirl son hechas en el área de mallas, la parte del respaldo y la parte del asiento. El proceso usado para crear el respaldo y el asiento de la silla es muy similar, como lo podrán ver en este tutorial. Este video indicará primero cómo hacer el respaldo de la silla Whirl, el cual es producido en varios colores, pero independientemente del color, el respaldo siempre pasa por las mismas estaciones de trabajo del área de mallas. Respaldo de silla Whirl Chair. Estación de retrabajo. El proceso comienza con la estación de retrabajo. Así se verá la estación. El propósito de esta estación es ampliar una ranura uniformemente en el marco del respaldo de la silla, para que la malla pueda ser insertada correctamente. Esta estación es simple y solo requiere de una herramienta, la máquina de desbaste. Primero, los marcos no modificados son entregados a la estación de retrabajo. Estos marcos ya tienen una ranura, pero la ranura debe ser ampliada aún más antes de ir a la estación de pegamento. Agarra tu máquina de desbaste y presiona firmemente en la palanca para activarla. Inserta la herramienta dentro de la ranura. Se necesitará ampliar en diferentes áreas de la ranura en el marco del respaldo, dependiendo del tipo de malla que vaya a ser insertada en él. Presionas hacia abajo en la ranura hasta que la herramienta cree un espacio adecuado para que el pegamento pueda ser aplicado de manera uniforme. Cuando la ranura en el marco es ampliado lo suficiente de acuerdo al tipo de malla a utilizar, la parte estará lista para ir a la siguiente estación. Estación de pegamento automática robot. El proceso de pegamento puede ser hecho usando dos métodos diferentes, automáticamente con el robot y también manualmente. En esta parte del tutorial te mostramos cómo se coloca el pegamento a los marcos del respaldo de la silla utilizando el robot. Aquí está una descripción de cómo lucirá la estación del robot. En la parte baja del robot hay dos botones, uno negro y uno rojo. El botón negro activa el movimiento en el brazo del robot. El botón rojo es un botón de emergencia que detener al robot si algo no está bien en el proceso. Si el botón de emergencia es presionado, el robot debe ser reiniciado. Hay un procedimiento para reiniciar el robot, el cual será cubierto más tarde en este tutorial. El robot está equipado con una cortina de luz para detener el funcionamiento del robot. Si un objeto es puesto al frente de los sensores mientras el brazo está en movimiento. A la derecha del robot está un panel de control que contiene botones que sirven para alternar las funciones. Este panel también será cubierto en un momento. Hacia la izquierda del robot hay un estante que almacena varios accesorios, los cuales se sujetan las piezas mientras el robot aplica el pegamento. Los accesorios de sujeción son utilizados dependiendo del producto que estés produciendo. En esta sección del tutorial se están produciendo respaldos de las sillas Whirl, así que los accesorios correspondientes son utilizados en el robot. Cada marco es etiquetado con un código de accesorio o fixture code. El código de accesorio le dice al robot cuál marco está siendo utilizado para que el robot siga el camino correcto mientras aplica el pegamento. Este código debe ser ingresado al panel de control de la parte derecha del robot antes de iniciar la operación. Como se puede ver aquí, el código de accesorio para el marco del respaldo de la silla Whirl es 04. Cada accesorio de sujeción es equipado con dos mordazas que sujetan a la pieza
de forma segura mientras el robot está en funcionamiento. Operación del robot. Ahora que han visto los componentes individuales, es tiempo de operar el robot. Primero, sujeta el marco del respaldo de la silla Whirl dentro del robot, colocando los accesorios de sujeción en los dos pernos en la base del robot. Revisa el código del accesorio de fijación del marco e ingresa el código en el panel derecho del robot. Coloca el marco dentro del accesorio de fijación y asegúralo con dos mordazas. Limpia el área de trabajo y presiona el botón negro. El brazo del robot iniciará el movimiento y la aplicación del pegamento. No extiendas tu brazo dentro del área de trabajo mientras el robot está en movimiento. De lo contrario, el robot se detendrá y tendrás que proceder a reiniciar el robot y limpiar el marco del respaldo de la silla Whirl. Espera hasta que el ciclo de aplicación de la goma sea completado. El brazo se detiene completamente. Afloja las mordazas y remueve el marco del accesorio de sujeción. Antes de ir a la estación de ensamblaje de mallas, debes saber cómo reiniciar el robot usando el botón rojo mostrado previamente. Para iniciar el robot, primero giramos el botón rojo hacia la derecha. En la parte derecha del panel está un botón pequeño cuadrado de reinicio que está cubierto con un forro. Levanta la cubierta, presiona el botón cuadrado y espera hasta que la luz roja se ponga verde. Cuando la luz está verde, indica que el robot está en modo de reinicio y listo para operar nuevamente. Estación manual de pegamento. Los marcos ya retrabajados son entregados a la estación manual de pegamento después que pasan por la moledora y no son enviados al robot. Esta es una toma de cómo se verá la estación manual del pegamento. En esta estación habrá un accesorio para sujetar el marco del respaldo de la silla Whirl, como también la pistola de pegamento que cuelga de un sujetador entendible de herramientas. Comienza colocando el marco del respaldo de la silla Whirl en el accesorio de sujeción. Limpia cualquier exceso de pegamento de la punta del aplicador de la pistola usando una toalla de papel. Luego, coloca la punta del aplicador dentro de la ranura del marco para comenzar a dispensar el pegamento. Desplaza continuamente la pistola alrededor de la ranura para que el pegamento sea dispersado de manera uniforme a través de todo el marco. Al terminar toda una vuelta completa alrededor del marco del respaldo, se libera el gatillo de la pistola. Después se coloca la pistola en posición de espera y se procede a remover el marco de la pieza fijadora. El marco posterior ahora está listo para instalarle la malla. Estación de mallas. La estación de mallas dentro del cuarto puede alcanzar altos niveles de ruido. Se requiere protección para los oídos antes de entrar y en todo momento durante esta operación. Ahora que el marco del respaldo de la silla tiene una capa uniforme de pegamento, inmediatamente se procede con la instalación de la malla antes de que el pegamento comience a secarse. Aquí está una toma de cómo se verá la estación de mallas. En la estación de mallas se utiliza un dispositivo especial para sujetar los marcos del respaldo de sillas Whirl, tijeras, un mazo de plástico, un martillo neumático y la malla acompañante. Comienza tomando el marco posterior con el pegamento fresco y colócalo en el dispositivo de sujeción. Toma un pedazo de malla y alinéalo con la ranura del marco. Pon la esquina de la malla dentro de una ranura de la esquina del marco. Alinea el borde de la malla con la ranura y golpea la malla con el mazo suavemente para que haya un punto inicial de inserción de la malla. El comienzo es la parte más difícil. Sin embargo, cuando ya tengas partes de la malla dentro del marco, el resto es fácil.
Alterna entre el martillo de plástico y el martillo neumático para asegurarte que la malla está correctamente insertada en la ranura del marco. Coloca el tornillo correspondiente en las dos esquinas del marco. Cuando la malla entera es expuesta en el marco, presiona tu martillo neumático alrededor de la malla varias veces para asegurarte que la malla esté insertada de una manera uniforme. Cuando la malla está puesta correctamente en la pieza, el marco está listo para la siguiente estación. Estación de acabado. La próxima estación es la estación de acabado. En esta estación, dos pernos de plástico serán adjuntados al marco posterior de la silla Whirl. En esta estación serás proveído con un mazo plástico, un destornillador, tijeras y herramientas de perforación. Dependiendo del color del marco, también serás suplido con tornillos y aseguradores de plástico del color correspondiente. Comienza cortando cualquier exceso de malla que esté saliendo del marco. Toma la herramienta de perforación y los aseguradores plásticos. Inserta el seguro plástico en la herramienta de perforación. Luego usa la herramienta de perforación para localizar uno de los dos huecos en la parte superior del marco. Aplica una presión mínima al área usando la herramienta de perforación. Esto hace que el tornillo entre con facilidad. Cuando el seguro plástico esté alineado con la costura del marco, toma un tornillo del color apropiado e insértalo a través del seguro plástico. Toma tu destornillador y atornilla el seguro plástico a su lugar apropiado. Asegúrate que el plástico esté atornillado firmemente en el marco de la silla y alineado precisamente con la costura. Golpea el seguro plástico con tu mazo de plástico para asegurarte que todo esté en su lugar. Repite este proceso en los dos lados. Cuando esté terminado el marco, debe lucir así. Estación de pistola de calor. El paso final en el proceso es de aplicar aire caliente para tensar la malla con el motivo de remover arrugas. En esta estación solo necesitarás una pistola de calor. Primero, inspecciona la malla para encontrar arrugas que se hayan formado. Las arrugas típicamente se forman donde la malla se une con el marco y con las costuras de la malla. En esta operación se toma y se enciende la pistola de aire caliente y aplicas calor moviéndola constantemente sobre las arrugas. Asegúrate de siempre mantener una distancia apropiada entre la malla y la pistola de calor. Al mantener la pistola de calor en movimiento constante, se evita dañar la malla. Inspecciona el marco para asegurarte que todas las arrugas hayan sido removidas. Cuando ya no hayan arrugas en la malla, el marco posterior está completado y es puesto sobre un estante donde será transportado a otra estación en la factoría. Marco de asiento de la silla Whirl. Ahora que el marco posterior ha sido completado, es tiempo de ver cómo se produce el marco de asiento de la silla Whirl. No es necesario remover las arrugas del marco de asiento
pero el marco es construido en las mismas estaciones usando procesos muy similares al marco posterior. Igualmente que con el marco posterior, el proceso comienza con la estación de moler. Estación de retrabajo. Dependiendo del tipo de malla que esté siendo insertada, el marco del asiento tal vez no necesite ser retrabajado. Si es necesario retrabajar la ranura del marco del asiento, debido al estilo de malla, hágalo como sea necesario. Los marcos de las sillas Whirl necesitan ser retrabajadas en ambos lados del marco. Así, de esa manera, las mallas grandes pueden ser insertadas en la ranura. Sin embargo, si el marco del asiento necesita ser retrabajado o no, cada marco necesita ser cubierto con una cinta adhesiva. Se ha decidido que huecos expuestos no son visualmente permitidos. Para remediar esta situación, un pedazo de cinta adhesiva del color del marco es aplicado al marco. Después de que la cinta adhesiva es aplicada, el marco de asiento está listo para ir a la próxima estación. Estación de pegamento. El proceso de aplicación de pegamento para el marco de asiento sigue el mismo proceso mostrado previamente para el marco posterior. Para aplicar el pegamento con el robot, inserte el accesorio de fijación correcto en los pernos. Luego ingrese el código de accesorio en el panel del lado. Coloque el marco del asiento en el accesorio de fijación y asegúrelo en su lugar. Presione el botón negro para iniciar el robot. Después de que el robot termina de aplicar pegamento, remueva el marco de asiento. Esta parte de la silla ahora está lista para ir a la estación de mallas. Estación de mallas. Recuerda que es un requisito tener protección de oídos cuando estés operando dentro de la estación de mallas. En la estación de mallas se utilizarán las mismas herramientas mencionadas anteriormente. Coloca el marco con el pegamento en el dispositivo de sujeción. Para hacer un sostenimiento inicial, lo más práctico y fácil es doblar la malla por la mitad y luego colocar la esquina en la ranura. Golpea ligeramente el doble dentro de la ranura con el mazo plástico. Toma el martillo neumático y presiónalo hacia adentro de la ranura para que la malla se adjunte al pegamento. Asegúrate de martillar la malla en la porción circular de abajo del marco, ya que es necesario para que los tornillos sean puestos en la siguiente estación. Alterna entre el martillo neumático y el martillo plástico hasta que la malla esté uniformemente presionada con el marco. Cuando la malla está correctamente instalada, la pieza está lista para ir a la siguiente estación. Estación de acabado. La estación de acabado para el marco de asiento es un poco diferente que para el marco del respaldo. Para mantener en su lugar el marco de asiento mientras los tornillos son colocados, se utiliza un accesorio de sujeción. Para esta operación, también tendrás a la mano unas pinzas para presionar, una pistola de pegamento, un mazo plástico, ajustadores metálicos, tornillos, tijeras, pinzas y un destornillador. Comienza colocando el marco de asiento en el dispositivo de sujeción. Toma la pistola de pegamento y agregue una capa uniforme de pegamento a los dos lados redondeados del marco. Después de que el pegamento ha sido aplicado, usa el mazo o la herramienta para presionar
el resto de la malla al marco. Corta el exceso de la malla con las tijeras. También puedes usar unas pinzas para agarrar la malla y alarla hacia la ranura del marco. Cuando la malla está insertada en la ranura, toma el destornillador y ajustador de metal. Atornilla el ajustador hacia el marco de asiento para mantener a la malla dentro de la ranura. Repite este proceso en los dos lados del marco. Como ha sido mencionado previamente, la silla Whirl no necesita pasar por el proceso de removimiento de arrugas debido a que es hecha de una malla diferente a la del marco posterior de la silla Whirl. Cuando los dos lados del marco son ajustados con un tornillo y los ajustadores de metal, el marco del asiento está terminado y será movido a otra estación donde será ensamblado hasta que forme una silla Whirl terminada.